Bueno, un saludo muy especial para todos los presentes y quienes nos ven en diferido. Es un gusto encontrarnos orientando un capítulo más de este nuevo modelo de abordaje psicosocial a través de la estrategia Positivamente Más, una estrategia diseñada a través de una alianza entre Positiva y Presta Salud, todos enfocados en la construcción de entornos sanos, seguros y saludables. Porque tu salud y tú son nuestra prioridad y es por eso que hoy nos encontramos en este espacio con el fin de continuar construyendo estos escenarios de bienestar. Hoy hablaremos de diversos temas muy interesantes y asimismo día tras día nos conectamos siempre a través de este mismo canal para comunicarles información de gran valor. Esta es nuestra ruta de conocimiento. Antes de iniciar con todo este proceso de presentación y más, me permito darles a conocer el día de ayer, lunes 18 de noviembre, estuvimos abordando estos tres temas: orientaciones prácticas para brindar primeros auxilios psicológicos, entornos laborales seguros y saludables construidos por personas que cuiden su salud mental. Y cerramos la jornada hablando sobre las emociones, aliadas o villanas, en el desempeño laboral. El día de hoy, los temas que nos convocan a participar de esta sesión son síndrome del desgaste ocupacional, burnout, ansiedad y depresión, una enfermedad laboral que impacta a las organizaciones. Hablaremos también sobre centro de escucha laboral como una orientación preventiva y predictiva en la influencia en el mejoramiento de la salud mental a partir de una interesante investigación publicada que se encuentra en todo un proceso de adaptación de esta estrategia que ya ha sido implementada en otros lugares. Adicciones, una vía de escape ante las altas demandas laborales. Mm, Ese será el tema del día de mañana. De igual hablaremos sobre funciones ejecutivas, cómo le hacen el desempeño laboral, hábitos de vida saludable y su impacto en la salud de los trabajadores. El jueves estaremos hablando sobre cerebro y energía, las demandas cognitivas y su impacto en el desempeño, hiperproductividad, la culpa por el descanso, los enemigos del bienestar y de la calidad de vida laboral, disfrutar de la vida y de ti, el pilar fundamental para la calidad de vida y el bienestar laboral. El viernes estaremos cerrando la jornada hablando sobre la construcción del proyecto de vida, cómo este aporta en todo ese proceso, el autoconocimiento como un aliado en la transformación del ser, habilidades para la vida, fundamentales para el desempeño laboral funcional de los colaboradores. Entonces, bueno, esos son como los temas que estaremos abordando. Antes de iniciar, me permito presentarme. Mi nombre es María Camila Cardona Meneses, psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente me encuentro cursando un máster en neuropsicología clínica. Apasionada por este mundo de comprender el comportamiento humano, es que hoy he decidido proponer y traer a este espacio este interesante tema: síndrome del desgaste ocupacional, burnout, que es como más se ha conocido, o síndrome del quemado, eh, para generar un espacio de sensibilización y psicoeducación frente a este problema que actualmente se considera un problema de salud pública en las organizaciones, por cada vez son más los diagnosticados con dicho síndrome. ¿Cuáles son las temáticas a orientar? Bueno, tenemos que vamos a hablar un poco sobre esos componentes, la sintomatología que nos lleva a establecer un diagnóstico, los predisponentes del mismo, herramientas para la prevención, acciones importantes a implementar en la organización para la promoción de la salud. Vendrán siendo como las temáticas principales a proponer en este espacio. Siempre doy a conocer estos acuerdos. Quienes han participado en mis espacios saben que son tres acuerdos pequeños, concretos y muy importantes, porque cuando estamos en un espacio en el cual se trata de construir en sociedad, de crear con el otro, es importante establecer unas normas y unos límites claros para que esa comunicación sea complementaria. Entonces es por eso que hoy les quiero proponer estos mensajes basados en comunicación efectiva afectiva. Es decir, que esa participación activa de cada uno de ustedes se base en esto, en el tacto humano,
en la conciliación a través de esa participación. Yo entiendo que a veces tenemos pensamientos diferentes y cuando no coincidimos con esa forma de pensar del otro, a veces es mejor tomar distancia, pero ¿qué tal si buscamos la manera de evaluar esa posible interacción, conexión, para que se vuelva significativa y que aporte a la construcción de diálogos de saberes interesantes y al ser posiciones diferentes, tal vez encontrando ese punto principal de conexión, pues se pueda crear algo maravilloso. Los invito a que nos dispongamos a estar presentes en este momento, que dejemos a un lado distractores y demás que tengamos para poder llevar a cabo esto de la mejor manera. Siendo consecuentes con lo anterior, quiero invitarlos a que hagamos unos breves minuticos de meditación consciente, de conexión con nuestro cuerpo, de escucharlo cómo se siente y demás. Prestar atención a nuestra respiración como un ancla para establecernos en el momento presente. Siéntate cómodamente, procurando que tus pies toquen el piso. Coloca tus manos sobre tus muslos y relaja tus hombros. Cierra tus ojos o descansa la mirada en un punto fijo en el piso, de manera que si llegas a distraerte y comienzas a mirar en otras direcciones, puedas fácilmente regresar a ese punto. Deja que tu columna crezca alta como el tronco de un gran árbol. Está derecha, pero no rígida. Nota tu cuerpo en este espacio y date el tiempo de identificar cómo te sientes. Ahora presta atención al flujo de tu respiración. No es necesario que respires de una forma especial. Tu cuerpo sabe cómo respirar. Simplemente siente el aire entrar en tu cuerpo cuando inhalas y salir de tu cuerpo cuando exhalas. Si al intentar prestar atención a tu respiración te distraes con otros pensamientos, emociones o sensaciones corporales, nota eso que te distrajo y luego intenta dejarlo ir, regresando tu atención al flujo de tu respiración. Sigue prestando atención a tu respiración por unos momentos más. Permite que cada inhalación sea un nuevo comienzo y cada exhalación un dejar ir. Cuando te sientas listo, lentamente abre tus ojos y regresa tu atención al espacio donde te encuentras. En este breve ejercicio de respiración consciente, meditación guiada, mindfulness. Mindfulness es eso, llevarnos a estar conscientes de nuestro momento presente, a poder conectar con nuestro cuerpo, a escucharlo cuando está cansado, cuando tiene situaciones que no le permiten conectar en sí y permitirle aliviar un poco para conectar
con ese momento presente. Bueno, quiero iniciar con esta definición que nos brinda la OMS, donde nos dice que el síndrome del desgaste ocupacional y burnout se comprende como resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito. Síndrome exclusivo que ocurre como consecuencia de entornos de trabajo que no debe aplicarse a otras áreas de la vida. La OMS declara la necesidad y la obligatoriedad de ser incluido en el manual diagnóstico de clasificación internacional de enfermedades CIE-11 de la OMS. Adicional a esto, el síndrome del desgaste ocupacional se ha considerado un problema de salud pública frente o que podría llegar a serlo frente a los diagnósticos que se están presentando. Esta es una gráfica elaborada a partir de un análisis de investigaciones que encontramos respecto a las mismas, en la cual nos dicen que el síndrome es un proceso de interacción entre las características del entorno laboral y de orden personal que se desarrollan en forma crónica, como lo sostiene Madlash y Leiter. Debemos entender que es un mecanismo de afrontamiento al estrés laboral y que en tanto se va haciendo crónico y van hallando las estrategias de afrontamiento que el individuo suele usar al manifestarse el síndrome. Hablamos de que hay un proceso, unas etapas específicas para que éste se llegue a presentar. ¿Cuáles podrían llegar a ser esas etapas? Bueno, hablamos de un inicio. Imaginemos un espacio de trabajo, un lugar donde el trabajador empieza un proceso donde se inician unas altas demandas laborales que sobrepasan los recursos materiales y humanos de los profesionales. Es decir, altas demandas de trabajo que exceden las horas de trabajo, que limitan ese tiempo de participación o descanso, porque tomarse el mismo implicaría un aumento o exceso de trabajo. Los profesionales por lo general tienen un sobreesfuerzo que les produce ansiedad, irritabilidad, reducción de las metas. Claro, al sobrepasar estas horas de trabajo, al yo no poder conectar con mis familiares, con mis compañeros de trabajo en espacios diferentes, me comí, o listo, lo hago, pero resulta que todo el tiempo estoy pensando, rumiando en todas esas actividades que tengo que hacer y aparece aún más esa tensión, ese malestar con ese otro. Los profesionales que realizaban trabajos de calidad comienzan a buscar formas de evitar hacerlos, no tienen ganas de hacerlo, no tienen ganas de hacerlo bien, han perdido la motivación, el interés, tal vez antes se caracterizaban por sobresalir, por hacerlo de la mejor manera, por buscar entregarte más, agregar un valor, pero hoy ya no les interesa, ya lo ven como algo que pasó, que que si lo hacen se van a sobrecargar más. Ya en las etapas finales, el profesional experimenta un sentimiento de total desapego, en pérdida de interés por su trabajo. Tiene la autoestima muy baja, el autoestima es un problema frecuente, sus defensas se encuentran desgastadas, está en la indefensión, se han deteriorado totalmente sus vínculos interpersonales dentro de la organización y la única solución es el cambio de trabajo. Y muchas veces es muy preocupante porque cuando se llega a esta etapa puede haber una pérdida total de interés por el trabajo, por la vida, por la conexión con los otros que los rodean. Y es aquí donde estas etapas las presentamos o se consideran signos de alarma fundamentales en dicho proceso, donde no únicamente yo esperar a que todo esto pase, sino si yo ya comienzo en esta primera etapa, si ya veo que hay una alta demanda, ¿qué voy a hacer para prevenir que se me desencadene todo esto? ¿Cómo voy a empezar desde ahora a esas banderitas rojitas que me están alumbrando para ahí, que me están llamando la atención, a identificarlas e intervenirlas para prevenir su afectación mayor? Tengo esta guía ilustrada de la Organización Mundial de la Salud que me parece muy interesante conocerla, por ejemplo, para trabajar en las organizaciones. Es una guía práctica y concreta que aporta mucho en la construcción.
de estos espacios de saberes. Menciona en tiempos de estrés, haz lo que importa, una guía ilustrada. Entonces, bueno, ahí nos habla de diferentes aspectos. Vamos a hablar aquí sobre el estrés. Finalmente, el síndrome del desgaste ocupacional se conecta con lo que es el estrés crónico, el estrés agudo, que nos ya lo veíamos, y es cuando permanecemos a lo largo del tiempo bajo esta emoción que se intensifica y nos genera gran malestar. Para la OIT, el estrés es la respuesta física y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos y capacidades percibidos, eh, bienvenidas, percibidos y los recursos y las capacidades percibidos de un individuo para hacer frente a esas exigencias. El estrés relacionado con el trabajo está determinado por la organización del trabajo, el diseño del trabajo y las relaciones laborales. Y tiene lugar cuando las exigencias del trabajo no se corresponden o exceden de las capacidades, recursos o necesidades del trabajador, o cuando el conocimiento y las habilidades de un trabajador o de un grupo para enfrentar dichas exigencias no coinciden con las expectativas de la cultura organizativa de una empresa. Entonces, bueno, aquí vemos que nos dice, todo el mundo experimenta estrés a veces, un poco de estrés no es un problema. ¿Quién nos refiere esta frase? ¿Quién nos refiere la OMS con esta frase? El estrés es necesario, es esencial en nuestra vida porque el estrés nos ayuda también a, a motivarnos, a llevarnos a realizar diferentes actividades, a decir, ok, listo, voy a mm, realizar esta actividad en este determinado tiempo porque ya tengo esto, otro, como que nos lleva a ejecutar un plan, porque lo tengo que resolver lo más pronto posible. Entonces, pues se hace muy interesante también. Pero un alto nivel de estrés tiene a menudo efectos sobre el cuerpo. Muchas personas experimentan sensaciones desagradables. Cuando estamos bajo demasiado efecto de estrés, aparecen estos síntomas, sintomatologías. Dolor de cabeza, dolores en el cuello y en los hombros, dolor de espalda, dolor estomacal, nudo en la garganta, peso en el pecho, tensión muscular. Otras personas se ponen enfermas, aparecen erupciones en la piel, infecciones, dolencias o problemas intestinales. Entonces tenemos también otras personas que reaccionan de otra manera, que presentan otra sintomatología y que muchas veces esta sintomatología, al estar totalmente presente, pues me puede llevar a aumentar ausentismos en la organización. Hablamos de la sobreactivación en estos tres niveles, fisiológico, cognitivo y motor. Miren que la guía me parece muy práctica, muy interesante, incluso para trabajarlo a nivel mm, de orientaciones prácticas con las personas a través de hacer actividades lúdicas, participativas. Si yo en mi empresa necesito montar un taller o una actividad específica, me parece que esta guía puede ser un buen aliado en ese proceso. Entonces, nos dice la misma guía, cuando están estresadas, muchas personas no pueden concentrarse. Aquí comenzamos a ver una afectación de los procesos cognitivos, se enfadan con facilidad, no se pueden estar quietas, tienen dificultades para dormir, se sienten tristes o culpables, se preocupan, lloran, se sienten muy cansadas, experimentan alteraciones en el apetito. Y cuando esto sucede, pues bueno, comienza todo este proceso de afectación a nivel laboral, social, y empezamos a hablar de una posible disfuncionalidad. Si esta no es abordada a tiempo, pues me podría llevar a tener un impacto muy significativo en la vida y en mis actividades laborales. Dice este muñequito aquí, y muchos de nosotros pensamos en cosas malas que nos han ocurrido en el pasado o que tememos que ocurran en el futuro. Entonces también estos pensamientos distorsionantes o aparecen estas rumiaciones que llevan a una alteración significativa también, como ya lo decíamos.
Específicamente, diferentes fuentes coinciden en que los principales síntomas emocionales, si los dividiéramos en estos cuatro aspectos específicos, serían ansiedad, impotencia, sentimientos de soledad. Síntomas actitudinales, hostilidad, indiferencia, cinismo, apatía, no estabilización. Síntomas conductuales, agresividad, aislamiento, irritabilidad, cambios de humor. Síntomas somáticos, palpitaciones, hipertensión arterial, asma, catarros, recurrentes dolores de cabeza, de espalda, dolores cervicales, fatiga crónica. Aquí encontramos una ficha muy interesante. También esa es tomada de una página. Aquí tenemos el link de una consultoría que hace un breve desglose de la información que se puede encontrar. Entonces, nos dice que las organizaciones internacionales hablan sobre el síndrome del burnout, refiriendo que el 30% de los trabajadores en todo el mundo se sienten afectados por el estrés laboral, según una referencia de la OMS. El 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones en el lugar de trabajo corresponden a los trastornos mentales, incluido el síndrome de burnout. El 58% de los trabajadores en Estados Unidos coinciden con estas sintomatologías, el 60% en Reino Unido, dando a conocer que el síndrome del burnout tiene un costo económico anual de alrededor de 20 mil millones de euros en Europa. Entonces, miren que es un gran impacto que si comenzamos a prevenir o a invertir en acciones específicas de prevención, como puede ser hacer análisis de puesto de trabajo a tiempo, evaluar posibles contextos situacionales. mm, ¿Qué otra podríamos mencionar? También lo que tienen que ver con aspectos relacionados con ese liderazgo, cómo estamos llevando a cabo la delegación de las actividades de las tareas de manera específica. Este es uno de los instrumentos que proponen las teorías dentro de las diferentes investigaciones. Podemos ver que este es uno de los instrumentos que han considerado para llevar a cabo una evaluación de prevención específica al síndrome del burnout. Es Malash Burnout Inventory, es como es titulado por sus creadores. Traducción, inventario del síndrome del desgaste ocupacional de burnout de Malash. Autora, coautores, bueno, aquí tenemos como la fecha de publicación. Esto han sido dos fechas, tanto una inicial y las posteriores que hacen a nivel de revisión, la procedencia de Estados Unidos, variable de estudio síndrome del desgaste ocupacional, la principal, factores evaluados, cansancio emocional, despersonalización, cinismo, realización personal. Administración, pues la idea es que se aplica a trabajadores de servicios humanos, docentes, trabajadores de distintas ocupaciones, estudiantes universitarios, entre otros. Es decir, que miren que tenemos una amplia población a la cual puede ser aplicada, evaluada y consta de tan solo 10 a 15 minutos. Número de ítems de 15 a 22 según la forma en la que se aplica. Aquí tenemos una de 22 y tipo like, de 7 niveles. Entonces voy a ampliarla acá un poco para que nos permitamos un espacio para realizarla. Yo la voy leyendo para que así lo vayamos haciendo disminuir. Pausada y ustedes tengan ese tiempo para responderla, se puede autocalificar. Yo la presento más que todo como un- una guía que les puede servir a ustedes para hacerse en un proceso de autoevaluación. Sin embargo, es importante que esta evaluación sea acompañada y orientada por un profesional de la salud mental, psiquiatra, psicólogo, que somos quienes estamos evaluados para llevar a cabo la aplicación de estos instrumentos de evaluación y asimismo, a su vez, hacer un informe o un análisis de la información, está viéndola como cuantitativa, por esa conversación que se tiene con ese colaborador, ese análisis de su discurso a través de una entrevista cualitativa
se conectan ambos. ¿Cuáles son los resultados cuantitativos y cuáles los cualitativos que nos pueden aportar a este proceso de construcción? Entonces vamos a empezar con la lectura de las preguntas. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. Es emocionalmente agotado. Siento desinterés, no, tristeza o pereza de llevar a cabo esa actividad. Me siento cansada al final de la jornada de trabajo. Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que enfrentarme a otro día de trabajo. Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas que tengo que atender. Creo que trato a algunas personas como si fueran objetos impersonales. Trabajar todo el día con personas es realmente estresante para mí. Trato con mucha efectividad los problemas de las personas. Siento que mi trabajo me está desgastando. Siento que estoy influyendo positivamente en los demás con mi trabajo. Antes de avanzar, quiero que veamos. En esta columna, entonces, a estas preguntas les podemos dar una calificación de 0 a 6, donde 0 es nunca o ninguna vez me sucede esto, casi nunca, pocas veces al año, 2, algunas veces, una vez al mes o menos, 3, raramente, pocas veces al mes, 4, bastantes veces, una vez por semana, 5, casi siempre, pocas veces por semana, 6, siempre, todos los días. Miren que es interesante, mm, los diferentes aspectos que encontramos. Me he vuelto insensible con la gente desde que ejerzo esta ocupación. De pronto muchas veces tenemos el ideal de algunas profesiones o lo que se espera de esas profesiones, pero no nos sentimos de esa manera, debido a que hay una desconexión con nuestro trabajo, con las actividades contractuales que realizamos, propiamente tal vez de las altas demandas laborales, de situaciones que se viven internamente, si ya hay factores de riesgo psicosocial identificados. Me preocupa el hecho de que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente, me siento muy enérgico, me siento frustrada por mi trabajo, siento que estoy trabajando demasiado, no me preocupa realmente lo que ocurre a algunas personas, porque algunas personas a las que les doy el servicio, trabajar directamente con personas me reduce el estrés, porque, bueno, fácilmente puedo crear un clima agradable en mi trabajo. Me siento estimulada después de trabajar en contacto con personas. He conseguido muchas cosas valiosas en este trabajo. Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades. En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma. O creo que las personas a quienes atiendo me culpan de sus problemas. ¿Qué piensan ustedes de estas preguntas? Teniendo como guía, recuerden, esta calificación. Acá igual nos damos como el proceso de cuál marcar y ya luego sería el proceso de calificación y puntuación de la misma prueba. Entonces aquí se las comparto para que ustedes la puedan evaluar y llevar a la práctica. Estas otras ya la hemos hablado en otros momentos también. Esta es específicamente de estrés, fue diseñada por el Ministerio de Trabajo. Muy interesante también los apuntes que hace al respecto o la información que se espera recoger con esta. Y es que este es uno de los cuestionarios que entra dentro del proceso de evaluación psicosocial. Que, bueno, también es una evaluación amplia y ardua que aporta en todo su proceso. ¿Qué hacer si sospecho que padezco el síndrome del burnout? Esos son algunos pasos simples para seguir en el momento en el que llega. Bueno, tomé la evaluación, tomé el cuestionario, lo revisé, lo puntué, lo califiqué y sí, me salen hartos puntos altos donde efectivamente yo creo que sí, que me he sentido con estos síntomas que mencionábamos al inicio, de mi trabajo actual.
se debe realizar de esta y esta manera, esta es la carga que tengo, estos son los horarios que estoy manejando, mi relación de pareja se está viendo afectada, no estoy pasando tiempo de calidad con mi hijo, bueno, tantas situaciones que empiezan a ser parte de ese proceso. Entonces, lo primero es acercarme a ese líder, al empleador, quien sea pues como el encargado directo de las actividades contractuales que hacemos o hacerle seguimiento a las mismas y darle a conocer, mira, está ocurriendo esto, voy a solicitar una cita para una valoración, necesito apoyo de la institución o la empresa para un contacto con la ARL para revisarlo. Aquí entrarían esos médicos expertos en seguridad y en el trabajo a evaluar los síntomas de manera objetiva y a definir la conducta a seguir. El asesor de la ARL se entrevistará con el empleado y el empleador con el fin de conocer las condiciones propias del puesto de trabajo y del contexto laboral propio de las mismas. Aquí es donde entran a hacerse una evaluación significativa de sus puestos de trabajo y donde contamos con la necesidad de hacer principalmente evaluación de estas demandas laborales específicas, que ya la habíamos visto hace un par de días cuando hablamos de demandas cuantitativas de carga mental, demandas emocionales, demandas ambientales y de esfuerzo físico. Esas son las principales que considero yo que entran a ser evaluadas para revisar en dónde se está generando esa sobrecarga y cómo se debería de intervenir. Hablamos de demandas cuantitativas de carga mental, elevada exigencia de atención y concentración, que al combinarse con actividades monótonas se torna más compleja los escenarios. Demandas emocionales, diversas situaciones que involucren un componente emocional importante, quienes están de cara a los usuarios con frecuencia presencian o enfrentan violencias, expresada de múltiples formas, agresión verbal, psicológica, incluso física. Muchas veces esas personas que están expuestas a esta demanda principalmente es quienes empiezan a sentirse desconectados de su trabajo, a sentir que no vale la pena realizar su trabajo porque el único beneficio o no, la respuesta que reciben esas personas que son atendidas carece de esa gratitud, sino que más bien se enfoca en un aspecto negativo que conlleva afectar esa relación con ese otro. Entonces es como que, bueno, no es esto lo que esperaba en mi profesión y mi comportamiento empieza a ser otro. La condición de riesgo es mayor cuando el trabajador no tiene el control de la situación. Estas demandas se presentan, bueno, y por el otro lado tenemos las demandas ambientales y de esfuerzo físico, que nos dice estas demandas se presentan por la permanencia prolongada de los trabajadores en posición sedante, con limitadas posibilidades de alternar posturas, exposición a condiciones adversas de tipo físico, ruido, vibración, temperatura, químico, polvo, humos y de saneamiento, dificultad para acceder a servicios sanitarios y de aseo. Analizar e intervenir para prevenir. Entonces, no solo se trata de decir, ay, sí, pero dejémoslo, esperemos a que él se queje, que revisemos. No, hay que evaluar a tiempo porque las consecuencias podrían llegar a ser adversas, incluso si yo no intervengo con tiempo estas altas demandas, pueden empezar con presentismos, ausentismos, accidentes laborales, que a futuro pues podrían ser otras las situaciones. ¿Qué se recomienda? Las recomendaciones brindadas por la OMS nos habla de prevenir los problemas de salud mental relacionados con el trabajo mediante una labor de prevención de los riesgos para la salud mental en el trabajo. Proteger y promover la salud mental en el trabajo, apoyar a los trabajadores con problemas de salud mental para que participen y prosperen en el trabajo, crear un entorno propicio al cambio, capacitar a los trabajadores en la esfera de la salud mental, capacitar a los trabajadores desde intervenciones dirigidas a las personas, realizar ajustes razonables de trabajo y llevar a cabo iniciativas de empleo con apoyo. Entonces hay muchos aspectos que se pueden realizar para yo prevenir que este síndrome llegue a desarrollarse y acciones que podría comenzar con tiempo para ser contundentes. Entonces, bueno, básicamente esta es la información que tenía para traerles el día de hoy, para proyectarles, invitarlos a que cuiden de su salud. Como les decía ahora, su salud debe ser su prioridad. Somos nosotros quienes comenzamos a dar ese primer paso
para intervenirla, para abordarla de una manera asertiva y prudente y así garantizar el cuidado de la misma. Y pues cuando nosotros estamos bien, podemos interactuar de una mejor manera con nuestro entorno y probablemente el entorno también va a estar bien. Entonces, gracias a quienes se conectaron, quienes nos ven en diferido, es un gusto estar en este espacio con ustedes y ya nos encontraremos en otro momento. Que pasen una feliz resto de tarde y bueno, estaremos conectados a todo este proceso de acompañamiento en el que los podamos orientar.